Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una emisión más de Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy vamos a tener una muy gran invitada. ¿Y por qué digo muy? Porque es una talla bastante extensa lo que trae de currículum. Y aparte, porque es un programa hecho para tu niño interior, para tu niño que está en casa y para el niño que has llegado a conocer en el trayecto de tu vida. El tema de hoy se va a llamar precisamente el duelo del niño. ¿Cómo manejamos los duelos de los niños, las pérdidas de los niños? Porque a veces nosotros nos atoramos en el duelo, en la pérdida, en una sola frase, que es muerte, y no es así. Hoy vamos a ver cómo nuestra invitada nos va a llevar de la mano para que nosotros tengamos tips, por ejemplo, sugerencias o comentarios, que por cierto vamos a esperarlos de parte de ustedes para que hagan más enriquecedor el programa. Yo les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales en psicóloga tanatóloga, pero psicóloga con P mayúscula y T mayúscula. También en Twitter en @psicoaris, P mayúscula y A mayúscula. Quédate conmigo aquí en el programa Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy, Elsa, muy buenas tardes. Te vamos a pedir de favor que nos presentes a nuestra invitada. Claro que sí, Araceli, es un gusto presentar a la licenciada Sandra Irma Rodríguez García. Ella es licenciada en Educación, tiene un posgrado en especialización, el ser, el saber y el quehacer docente en la educación preescolar. En cuanto a su labor docente, actualmente es animadora lectora en el programa Una buena razón para volver a la escuela, Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, redactora de estrategias para el alumno y guía para el maestro del proyecto Plan Lector y en diferentes editoriales. Es asesora externa en la editorial, en diversas editoriales y también supervisión escolar de coordinación sectorial en educación preescolar. Asesora en la Universidad Pedagógica Nacional impartiendo el curso El juego en la educación preescolar y es supervisora de jardín de niños. Es un gusto recibirla. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa. Bueno, y ahora vamos a recibir a Sandra. Sandra, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Darle Sentido a tu Vida. Darle sentido a la vida también de esos pequeñines. Desde tu enfoque, desde ese parámetro donde siempre estuviste trabajando con chicos, con niños, con chiquitines. ¿Qué pasa cuando realmente desde el personal docente les llega a los niños con pérdidas? ¿Qué hay con esa palabra? Muchas gracias, Sara, de verdad es un gusto, al contrario, gracias por la invitación. Fíjate que es muy importante, como bien dijo Elcita, bueno, yo he estado trabajando en el sector de educación y pues nos hemos enfrentado de verdad con estas situaciones en los niños y muchas veces no sabemos manejarlas, ¿no? Entonces, de verdad que nosotros como maestras tenemos que estar muy bien preparadas para estas situaciones, para apoyar y ayudar a nuestros niños. Preescolar, que es en el ámbito en donde yo me desenvuelvo, pues son niños de 2 años, 8 meses a 6 años. Entonces, bueno, en esas etapas, pues la verdad es que los sentimientos, las emociones, todo lo que nuestros pequeñitos traen, es difícil que ellos los entiendan y necesitan quien los ayude, ¿no? Y bueno, hablando un poco de esta parte del duelo, cuando a nosotros nos dicen la palabra duelo, lo primero que nos imaginamos es muerte. Es la muerte. Sin embargo, nuestros niños o nosotros como adultos también se nos presentan otros tipos de duelo. Por ejemplo, el divorcio, el abandono, puede ser incluso la muerte de un ser querido o incluso la muerte de un animalito o una mascota. Todo eso nos lleva a estar en duelo. Y también nosotros en las escuelas pues hablamos muy poco de la muerte. Eso es algo que creo que culturalmente nos han llevado y sabemos que, bueno, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos dicen, todo lo que es la cultura, pues es lo que somos y es lo que reflejamos ante los demás. Entonces, obviamente, si a nosotras como maestra, pues difícilmente nos hablan sobre la muerte, nuestros padres o la gente que está a nuestro alrededor, pues es difícil que nosotros también hablemos de ella con nuestros pequeñitos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que estar muy conscientes de que la muerte es parte de la vida. ¿Sí? No podemos dejarla a un lado. Sí hay temor, obviamente, todo el mundo tenemos como que cierto temor, cierto miedo a la muerte. Sin embargo, está ahí presente. No la podemos dejar, no podemos dejar de hablarla, ni hacer como que no existe.
Entonces, de verdad debemos aprender a hablarle a nuestros niños de la muerte, no tenerle miedo a la palabra muerte, a la palabra morir, porque ellos lo van a experimentar. Entonces, debemos ir preparándolos desde pequeñitos a que el día que se enfrenten con ella, que generalmente son los abuelitos las primeras personas que encontramos en pérdida de muerte, por decirlo así, pues que los niños vayan sabiendo que es algo natural, que es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer aquí es justamente hablarles de la muerte para que ellos le den un sentido a la vida. Sentido. Así es. Yo creo que aquí sería importante como que ir aterrizando en 3 palabras, ¿no? Ahorita hablaste de la muerte. Como tal, la palabra muerte ya es así como que hasta cierto punto un tabú, que de pronto la misma sociedad nos indica que a determinada edad no, por favor, cuando es sí, por favor. Claro. Porque es cuando los niños están siendo unas esponjitas y en ese aprendizaje para ellos es más fácil irlo asimilando. Uno de adulto es más complejo, más difícil, por los apegos que tenemos de pronto, ¿no? Pero los niños no. También ahí sería la otra palabra, la pérdida, porque también se me ocurre en este momento cuando los niños de pronto pierden sus amiguitos. Así ¿no? es. Que de pronto están en la maternal y ya por la edad que tienen ya no puede estar en la maternal, ya tiene que pasar a primero de kinder, segundo de kinder y sucesivamente. Pérdida también de cambio de casa. Muchas veces tan solo la palabra pérdida también nos ocasiona conflictos. Y esa muerte, duelo, pérdida, son palabras que como queremos maquillar, escudar, esconder, no confrontar. Peor aún, vamos a hablar de maquillar, ¿no? Por ejemplo, es que tu abuelito se fue al cielo. Y entonces, pues, oye, espérate, no es un globo. Punto número 1, al niño no le mientas, y menos a esa edad. Así es, exactamente. Ahí es donde sí me gustaría que tú, dentro de tu experiencia, nos fueras llevando de la mano qué sí hacer con nuestros chiquitines, porque yo creo que todos tenemos un chiquitín al lado de nosotros, ya sea un primo, sobrino, hijo, nieto, hasta mi niño interior, ¿no? Que de pronto cuando tengo una pérdida a veces actúo como niña en lugar de actuar como adulta, que también se vale. Claro, por supuesto. Pero tú has tenido varios años ahora sí que en esa materia docente. Yo tengo una duda, y a lo mejor va a ser polémica, pero ni modo. ¿A ustedes los preparan en su formación para hablar precisamente de duelo, de muerte, de pérdida con los niños? No, desgraciadamente no. Desgraciadamente no hay un lugar que nos enseñe a nosotros. Fíjate que es bien complicado porque también nosotros como seres humanos, dejemos de maestras, como seres humanos también enfrentamos duelos y a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces eso es lo que también transmitimos a nuestros niños y no hay quien nos diga o una clase que nos diga, que nos enseñe a justamente aceptar esos duelos, a saber enfrentarlos y también a saber enseñarles a nuestros pequeñitos cómo enfrentarlos. Entonces, esto es parte importante de que las escuelas tendremos de verdad que estar hablando también de la muerte. Porque como bien habíamos comentado, la muerte es parte de la vida y no lo hacemos. También en las escuelas escudamos, hacemos como que no existe. Cuando llega un niño y nos quiere platicar, hasta cambiamos el tema para no enfrentarlo, ¿no? Entonces sí, por desgracia, en la gran mayoría de las escuelas no estamos preparadas para enfrentar y ayudar sobre todo a nuestros pequeñitos. Sin embargo, bueno, también aquí, como ya dijiste, les vamos a dar algunos tips a nuestros queridos televidentes para que vayamos tomando nota y podamos ir haciéndolos y ayudando a los pequeñitos, ¿sí? Y fíjate ahorita que lo que estás comentando, tenemos por ahí una lámina, si nos hacen favor. Ya habíamos comentado de que justamente el duelo es no solo la muerte, también es la pérdida de un ser querido, de una cosa que amamos, de un espacio que quiero, la separación, el abandono, el divorcio de los padres, inclusive ya habíamos dicho la muerte de un ser querido que puede ser un familiar o puede ser una mascota, ¿no? Hasta la llegada de un bebé. Por supuesto, o sea, porque perdí mi lugar, ¿no? Exactamente. Y a raíz, cuando uno tiene esa pérdida o cuando uno enfrenta cualquiera de esas pérdidas, sea la que sea, entonces empieza un proceso de duelo.
¿Sí? El duelo es el conjunto de sentimientos, de emociones, de pensamientos y de comportamiento que surge a raíz de esa pérdida. Entonces, cuando nosotros estamos en duelo, bueno, empezamos a sentir, los adultos ya lo sabemos, cuando alguien fallece o cuando tenemos la desgracia de un divorcio o cuando, bueno, sucede una separación, un abandono, pues tenemos como que sentimientos muy específicos hacia ese evento, ¿no? Está nuestra lámina ahorita, por ejemplo, donde estamos explicando justamente lo que Sandra comenta, ¿no, Sandra? Así ¿Qué es. nos muestras en esa lámina? Bueno, en esta lámina estamos viendo cómo el niño enfrenta diversos duelos. Está la separación de los padres, que es el divorcio. Está también la muerte de un ser querido, de una persona. En este caso, los niños a las primeras muertes que se enfrentan son a las de los abuelitos, por natural, ahora sí que por naturaleza, pues ellos como adultos ya mayores, pues son los que por ley de vida se van antes. También tenemos el abandono. Aquí el abandono es muy importante decirles que es muy diferente el abandono a la separación o al divorcio. ¿Por qué? Porque en el abandono muchas veces si el padre abandona ya no lo vuelven a ver jamás. En cambio en el divorcio es diferente porque si llegan a acuerdos, bueno, lo van a ver los fines de semana, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, perdón, y por último, esta parte que, bueno, a mí me encanta, el amor de los niños hacia las mascotas, ¿sí? Ese amor incondicional también es un duelo para ellos. Justamente en esa parte del bloque nos vamos a quedar para que regresando del corte, ¿te parece bien? Que empecemos ahora sí a entrar más a profundidad justamente en lo que nos compete, el manejo, control de emociones ante un duelo o una pérdida. Perfecto. Yo les pido que se quede con nosotros, manden sus preguntas, sus sugerencias y, ¿por qué no?, también alguna felicitación aquí a nuestra licenciada que hoy nos hizo favor de venir. Quédate con nosotros, va a haber tips y sugerencias al final en el trayecto del programa aquí en Darle Sentido a tu Vida. Bien, regresamos aquí en tu programa Darle Sentido a tu Vida. Vamos a entrar un poquito más en materia con lo que son los sentimientos. Para eso les vamos a pedir, por favor, que nos pongan la lámina número 2. Y Sandra, ¿nos vas explicando? Claro que sí, Ara. Mira, lo que pasa es que fíjate que no todos reaccionamos ante la pérdida o cualquiera de estos eventos que ya mencionamos de igual manera. Nosotros como adultos tenemos sentimientos, lo que les llaman sentimientos encontrados, ¿verdad? Que a veces no sabemos explicar. Pero estos sentimientos generalmente son sensaciones de incredulidad, es decir, que a veces pensamos que esto no nos puede estar pasando a nosotros, que fue un error y bueno, realmente tratamos de evadir la realidad, ¿no? También hay cierta confusión. Y en esta confusión a veces, no sé si te ha pasado, que es tanta nuestra necesidad de seguir con esa persona que hasta escuchamos su voz, creemos que llegó, si hay una rutina familiar, o estamos distraídas y hasta pensamos que pasó, parte de ¿no? la negación. Exactamente, es parte de la negación. Obviamente la tristeza, la soledad, las ganas de llorar, esta parte también de reproche, también es muy, muy característica, ¿no? Empezar a reprochar, yo no hice, yo no le di, o incluso si fue una muerte o una enfermedad, es que el médico no hizo lo que tenía que hacer, y entonces empezamos a culpar a todo mundo es también. Más bien la culpa, ¿no? Exactamente, entra la culpabilidad. exactamente, ¿no? Pensar que uno es culpable, si es un divorcio, yo no le di a mi marido lo que necesitaba darle, o él no estaba feliz, y entonces empezamos a buscar culpables. Pero también los niños, perdón, sí, Sandra, ahí entran exactamente. los niños, porque luego los niños se sienten culpables de que si Así no fuera es. porque mi papito no puede dar el dinero para mi escuela, mi mamá no lo hubiera corrido de la casa. Por Entonces, supuesto. ahí entran los duelos de los niños, ¿no? Así La es. palabra, me abandonó mi papito. Exactamente. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Y fíjate, si me permites, perdón, ya quitaron la lámina. Estas sensaciones se acompañan de malestares físicos. Pero aquí lo importante de esto es que nosotros tendremos que, como adultos, tenemos que estar muy conscientes de estas sensaciones y saber que nos Como están en esta lámina pasando. que estamos viendo. Exactamente, que esto es muy natural, que es muy normal. De verdad no debemos de esconderlo. Aunque el niño nos vea llorar, explicarle por qué estamos llorando, hablarle, como bien dijiste, con la verdad. No esconder estos sentimientos. De verdad no es conveniente para nuestros niños que tratemos de esconderlo, aunque nosotros lo hacemos con este fin protector para que el niño no sufra, para que el niño pues no esté triste también como nosotros
nosotros, el niño aprende de esto, el niño madura, fortalece su personalidad y también va aprendiendo el modelo de cómo están enfrentando los adultos ese duelo, para que él obviamente al enfrentarse a un duelo también él pueda tener esas herramientas y se pueda enfrentar con mayor facilidad y el tiempo de duelo dure menos. Entonces es muy importante que de verdad a los niños estemos compartiendo con ellos lo que está pasando, no los ocultemos. Esa parte de ocultar luego tiene unas consecuencias bastante desagradables. Así es. Los hacemos adultos porque ellos no aprenden de lo que tú hablas o de lo que tú dices, ellos aprenden de lo que observan de ti. Así es. Entonces, si de pronto estoy por acá con la lágrima, pues lo más fácil, estoy triste, hijo, tengo ganas de llorar y voy a llorar. Así Dame es. un abrazo para que yo pueda llorar más a gusto. El niño no se va a sentir culpable porque, por principio de cuentas, como no le estoy mintiendo, está entendiendo la postura de por qué estoy llorando. Vas a ver que las lágrimas, de alguna manera, es parte de tu cuerpo que también necesitas descargar. Y mejor aún, se va creando lazos de confianza. Claro, porque supuesto. luego por eso los niños creen que deben de ser más adultos de lo que son, porque tienen que ser fuertes para que mamá se pueda sostener de bebé o del niño. Claro. Entonces ahí es cuando los niños entran en una situación bastante controversial, porque pues para la edad que tienen, 4 o 5 añitos, tienen que actuar como adultos, pues todo el tiempo están enojados, irritables, con miedo, con angustia. Con miedos, angustia, exactamente. Y también esta parte de sentirlos que ellos también nos pueden apoyar, ¿no? En esta parte que bien dijiste tú, dame un abrazo porque necesito llorar por esta pérdida. El niño se siente útil, el niño se siente que también él puede ayudarte a pasar un duelo, ¿no? Entonces, Claro. Eso es muy importante para también ir madurando, pero a su ritmo, ¿no? Y bajarse a su Exacto, a nivel, nosotros ¿no? Porque bajarnos a su nivel. no le voy a poder decir, es que tu padre es X, Y, Z, no, es que siento feo, estoy triste porque papá y yo tomamos la decisión de que es mejor por el momento estar él haciendo sus actividades y yo las mías, para que no generemos dentro de la misma situación imaginaria y fantasiosa del niño situaciones que ni siquiera están, porque de por sí uno de adulto, ¿no? Así es. El marido ya me está pidiendo el divorcio, estoy pensando que se va con otra. Mil cosas, ¿no? mil cosas. Entonces, ¿qué puede pensar el niño? Por supuesto. A mí me toca, fíjate que ahorita me recordé el caso de uno de ellos que me decía, es que la bruja se llevó a mi papá. Yo decía, pues a ver, dibújame a la bruja, ¿no? Yo así pensando que iba a ser un gorro. No, la bruja era un ser humano que para el niño era la bruja, precisamente porque lo tenía que canalizar como bruja, porque era la mala del cuento. Así es. Que por cierto, por ahí tenemos sorpresas con unos cuentos. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, si nos hacen favor también de poner otra lámina, la lámina 3, aquí rápidamente vamos a explicar esta parte de los niños pequeños. Los niños generalmente de 3 a 4 años no suelen comprender el significado de lo que sucede. Sin embargo, al haber una pérdida, ellos sienten mucho miedo. Y aquí hay una característica muy importante de nuestros pequeñitos, que es el animismo. Es una etapa característica de la edad infantil, que es el animismo. Ellos creen que todo tiene vida. Uh-huh. Y al creer que todo tiene vida, a ellos les cuesta un poquito más entender que es la muerte y que alguien falleció y que ya nunca va a regresar. Ellos piensan que está dormido y tienen como que conservan esa esperanza de que cuando despierte va a regresar. Inclusive, bueno, nosotros en las escuelas nos hemos enfrentado a pequeñitos que tienen pérdidas por muerte, por fallecimiento, y están sentados aislados y los ves platicando. Y de verdad ves que están volteando y viendo a alguien, o sea, están platicando con alguien, ¿no? Entonces, su amigo imaginario, muchas veces que recurren a él. Recurren a él, ¿no? Entonces, ellos piensan que justamente ahí está, nos acercamos y dicen, es que aquí está, por ejemplo, mi abuelito o mi papá, ¿no? Entonces, pero es también parte normal, natural, no tenemos que alarmarnos, tenemos que acercarnos a él, entenderlo, comprenderlo y empezar a platicar con él. Ya los niños de 7 y 8
años, ya viven el duelo un poquito más como los adultos. Ujú. Aquí la diferencia entre los niños de 7 y 8 años es que todavía no tienen la percepción del tiempo como la tenemos los adultos, que esto es un beneficio porque entonces el duelo lo pasan más rápidamente, A ¿no? corta duración. Exactamente, lo acortan la duración. Pero bueno, en los pequeñitos, aquí lo importante es que nosotros nos acerquemos a los niños y le digamos que todo lo que está sintiendo es natural, que es normal. Si quiere llorar, que llore. No es conveniente que nosotros le empezamos a decir, no llores, no pasa nada, los valientes no lloran, mira, todo va a seguir igual. No, Todas las frases que van aniquilando, así rompiendo es. su escala de valores y sobre todo esa sensación de confianza que los niños requieren, sobre todo a esa edad tan compleja, donde todo puede ser o fantasía Sí. o puede ser realidad. Así es. Entonces, bueno, aquí, como bien lo dijiste, tenemos que hablarles con la verdad, no podemos confundirlos, porque ellos en su imaginación empiezan a crear miedos, empiezan a crear culpas que después es muy difícil eliminarlas. Y entonces van creciendo con esa culpa, con ese temor, con ese miedo, con ese rencor, con esa tristeza, que de verdad le va a ser muy complicado entonces adaptarse al medio o al ambiente social en el que se va desenvolviendo, ya sea el escolar o posteriormente en el trabajo, ¿no? Entonces, veamos la importancia que tiene de verdad de acercarnos a él y ayudarlo. No esconderle nada. La muerte es algo natural, no escondérsela. Mejor vamos a acercárnosla y si quieres empezamos con los tips en la lámina 4. Ah, Si nos perfecto. A ver, hacen favor. antes de terminar este bloque, vamos a empezar con los tips. Así es. A ver, la lámina 4, por favor. Mira qué maravillosa lámina. Sí, mira, una de las principales cosas es hablar con los niños lo más pronto posible después del suceso. No es conveniente que dejemos una semana, 2 semanas o cuando yo me sienta bien. No, es importante que al niño se le informe inmediatamente después de lo que haya sucedido, de que se fue su papá, de que hubo un divorcio, de que falleció un ser querido, incluso de que falleció su mascota. No sé si a ti te ha pasado que muchos papás cuando fallece el perrito del niño, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y le compramos uno exactamente igual. Igualito, con la misma mancha. ¿Para qué? Para evitarle Sufrir. sufrir. Y eso de verdad no es lo más conveniente. El niño tiene que saber que su mascota adorada falleció, que estaba enferma, probablemente tuvo un accidente, la atropellaron, X causa, pero sí hablarle con la verdad, no tratar ni de maquillarla, como bien dijiste, ni de esconder la muerte. Otra es buscar un momento y lugar adecuado para que el niño exprese y comparta todo aquello que quiera preguntar. Aquí es muy importante hacerle saber que estaremos ahí cuando él nos necesite, que si ahorita tiene ganas de hablar, que hable. Y si a los 10 minutos nuevamente tiene ganas de hablar del suceso, nuevamente lo vamos a escuchar. ¿Sí? También compartir esta parte de, pregúntame lo que tú quieres, ¿qué quieres saber? Y responderle con toda la claridad del mundo y bueno, obviamente a su nivel, ¿no? O sea, sí con frases concisas, cortas y muy claras para que el niño entienda. Entendibles. Exactamente, entendibles, no rebuscarle, no buscarle, no darle vueltas para, híjole, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo es? Fíjate que todo esto que realmente nosotros como adultos vamos haciendo con los niños es parte de una formación también. Y es una de las partes donde nosotros a veces nuestros propios miedos o los propios apegos no nos lo permiten. Pero ¿qué te parece si regresando al siguiente corte vamos haciendo como que un énfasis de cuál sería el papel que cada uno como persona, como hermana, como padre, como abuela, como tía, porque tenemos varios roles, es nuestra función para con estos chiquitines. Perfecto. A ti te pido de favor que te quedes conmigo en darle sentido a tu vida en este programa. Créeme que estoy muy, muy encantada. De verdad, el tema es bastante profundo, pero sobre todo porque en los niños, que es la base de la educación y de su estructura, pareciera que ahí es donde más educamos con miedos. Regresamos aquí en Darle Sentido a tu Vida. Bien, y regresamos. Quedó una pregunta al aire y además comentario. ¿Por qué pregunta y comentario, Sandra? Porque nosotros como rol familiar, que ahí sí me gustaría que nos pusieran la lámina 4, por favor, donde soy madre, soy tía, soy prima, soy abuela,
Más ahorita que hay un momento determinado en el cual los abuelos ya son los cuidadores principales. Pero también hay otra función importante, ustedes como personal docente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ustedes lo vivencian entre ustedes mismos conjuntamente con la familia? Claro, mira, justamente en la lámina aquí estamos viendo algunas, pues les vamos a decir sugerencias que les podamos dar a la familia. Cuando un niño está en duelo, lo que más necesita es cariño, es cercanía y sobre todo comprensión. Comprender sus sentimientos. No debemos de reprochar que el niño llore todo el día. No debemos decirle, ya, no llores, ya pasó. Eso es muy importante. Cualquier miembro de la familia, de verdad, acercarnos, hablarles con cariño, hablarles respetuosamente y también respetar este proceso de duelo. Si el niño, seguramente el niño va a tener actitudes también un poco agresivas, actitudes de enojo, de ira, también respetarlas y ser un poco más tolerantes con este pequeñito. No recriminarle esas actitudes porque es algo normal. Recordemos que es difícil para ellos autocontrolar todavía estos sentimientos, estas emociones. Entonces nosotros como adultos tendríamos que ser los mediadores y entender que es parte de su proceso de duelo y bueno, hablar con él, hablarle con cariño, acercarnos con él, abrazarlo, apapacharlo. Inclusive, seguramente los niños que han tenido alguna pérdida van a querer dormir con la mamá, con el papá. Entonces, aceptarlo, no decirle, no, ya vete a tu cama, no rechazarlo. De verdad, dejar que el niño de alguna manera esté mucho más cercano con nosotros. La abuelita, si ves el abuelito, pues también la abuelita acercarle, explicarle. Y algo muy importante era hablar de la persona que se fue, del papá que se divorció, siempre de una manera positiva. Eso es importantísimo. Sabemos que a lo mejor se divorciaron y la mamá quedó dolida, pero bueno, el niño no tiene ninguna responsabilidad en la decisión que tomaron los adultos. Entonces sí es importante que los familiares recuerden a esas personas de una manera positiva. Siempre les hablen bien, recuerden los buenos momentos. Siempre hubo buenos momentos. De hecho, la señora o la mamá se enamoró del papá o del esposo por algo bueno, algo bueno vio en él, ¿no? Y recordar, traer todos esos recuerdos para platicarlos con nuestros niños. Que no generemos esto que luego desde pequeños aprendemos, el rechazo o la sensación de culpa. El decirle a nuestros chiquitines, no llores, implica el que estoy llorando es algo malo. Nos llegó una pregunta, ya tenemos preguntas en el chat. ¿Qué te parece si vamos con Elsa para que nos indique cuál sería la pregunta? Elsa, por favor. Claro que sí, gracias. Claro que sí. Luisa pregunta, ¿cómo los maestros están relacionados con los duelos de los niños? Gracias, Elsa. Bueno, pues aquí fíjate que es muy importante por lo que ya platicábamos, porque no tenemos una cultura escolar donde nosotros tengamos en nuestra currícula algo específico para hablar de los duelos. ¿Sí? A veces, de hecho, hasta los evitamos. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros como colegiado empecemos a trabajar justamente en esta área. Para nosotros las escuelas es muy fácil de que llega un niño con cualquier clase de duelo y lo primero que hacemos es mandarlo con el psicólogo, porque generalmente ya las escuelas particulares y las oficiales ahora contamos con ese beneficio. Y nosotros como docentes frente a grupo, bueno, decimos, ya me quité del problema. Así es. Porque además lo hacemos problema, ¿no, Sandra? Por supuesto, lo hacemos problema. Y sabes que es bien importante que nosotros, las docentes frente al grupo, retomemos. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar ese duelo de ese niño, entonces para hacerlo del grupo, para que los niños pregunten, para que los niños sepan qué es lo que está pasando, qué puede pasar, para responder sus dudas y sobre todo para hacer de ese grupo un grupo unido, pero no solo unido porque somos del grupo tercero B, sino unido porque yo comparto tu dolor y yo trato de entender cómo te sientes y te arropo como compañero. Y ese es algo de verdad muy valioso para nuestro niño en duelo, el que todos sus compañeritos lo apoyen y de alguna manera pues le estén dando herramientas para salir de ese duelo con su ánimo, échale ganas, adelante, que la maestra se preocupe, que se siente con él,
con los demás niños y que le den ánimos, palabras de aliento y respondan sus preguntas, bueno, eso es de verdad invaluable para un niño en duelo, porque lo saca mucho más rápido. ¿Y qué puede hacer la escuela, Sandra, al respecto? Y bueno, al respecto, bueno, hacer en la currículum de verdad un espacio justamente para abordar estos temas. Inclusive puede ser hasta cuando nos enteremos del fallecimiento de hasta un ser público, por decir un artista, algo, retomarlo, jalar de ahí y empezar a tener temas, a desarrollar temas nosotros como maestros, pero todo el colegiado, porque no importa, si el tercero B tuvo un niño con duelo, el tercero C ya nos involucra, no, el chiste es involucrarnos todos como escuela. Y si a mí como maestra me está costando un poquito de trabajo manejar el duelo de mi niño, pues yo sé que voy a tener apoyo en mi compañera y entonces va a ser un trabajo interdisciplinario, un trabajo colegiado, la psicóloga, el trabajador social, la maestra de grupo, el director, la supervisora y bueno, toda la gente, inclusive los propios padres, obviamente, ¿no? Ustedes como personal docente, ¿cómo detectan? ¿Cuál sería la forma en que tú me dirías, este niñito ya tiene ciertos rasgos de depresión, de tristeza, de rabia? ¿Cómo lo detectan ustedes desde su enfoque? Porque bueno, los niños son muy variables, Claro, pueden levantarse supuesto. de malas porque ayer se durmieron a las 10 de la noche o vieron el partido hasta las 2 de la mañana y hoy lo quieren llevar a la escuela Claro. a las 8 de la mañana y ya va de malas, ¿no? ¿Cómo ustedes saben detectar realmente cuando es parte de la personalidad del niño contra las emociones que ya no puede controlar el niño? Así es, mira, nosotros, bueno, como bien lo dijiste, cada niño lo vive de diferente forma. ¿Por qué? Porque, bueno, primero está qué apego tenía con la persona que se fue. De alguna manera, la relación, la personalidad, la madurez del niño y también cómo los padres se enfrentan a esta pérdida. También todo eso, pues obviamente va a influir en cómo el niño va a demostrar pues ese duelo, ¿no? Pero generalmente, bueno, las maestras, eso sí, mis respetos, tienen un ojo para los niños y los conocen de verdad tan bien, obviamente porque al inicio hay un diagnóstico, van viendo cómo son, cuál es su personalidad, cómo es el niño en ciertas actividades, cómo se va comportando. Entonces las docentes de verdad que los conocen muy bien. Los niños tienen manifestaciones muy específicas, que por ejemplo, si es un niño tranquilo, de repente empieza a golpear, de repente se aísla, de repente tiene actitudes muy infantiles, porque eso también suele suceder, que son, empiezan, mamá, o empiezan a hablar con una vocecita más de bebé. Las docentes lo detectamos muy fácilmente. O fijaciones orales. También ya sea que de alguna orales. manera estén todo el tiempo queriendo comer Así o todo el es. tiempo queriendo ir al baño, porque entonces quiere decir que ya llegó la ansiedad al cuerpecito de este niño, ¿no? Así es, exactamente. O también que se quedan dormidos. Se nos quedan dormiditos en las banquitas, en las mesitas. Entonces, bueno, la docente es muy hábil y tiene una capacidad increíble para detectar estos cambios de conducta y bueno, lo primero que hace es acercarse al niño, ¿no? O lo primero que deberíamos hacer es acercarnos al niño y preguntarle qué está pasando, por qué se siente así, por qué está reaccionando de esa forma, escucharlo atentamente y bueno, si el niño no quiere abrirse porque probablemente es muy fuerte su dolor y no quiere hablar, entonces entramos con los padres de familia. Cuando llegue la mamá, le pedimos que espere un momentito, ya cuando se hayan ido los pequeñitos, entonces le pedimos que platique un poquito de qué es lo que está sucediendo en casa. Y no, obviamente no queremos enterarnos, ni queremos involucrarnos o dar consejos, porque es muy difícil, ¿no? Pues no sería lo conveniente. Lo que queremos hacer es que nos platiquen para nosotros de ahí partir y entonces sí darle el apoyo a nuestros pequeñitos. ¿Y qué pasa, Sandra, cuando de pronto llegan los padres, porque somos muy, muy buenos en esta materia, donde es que yo no sé qué hacer con mi niño, ayúdeme? Y entonces ya la responsabilidad te la deja a ti. Así es. Aparte de que a ustedes los toman a Así veces es. hasta como que las nanas, las niñeras, el centro de entretenimiento, el que por qué no, Todo. por qué existen las vacaciones y si Bueno, no hasta tengo que para uno lo que... educarlos, ¿verdad? Exacto. O sea, realmente
bueno, la escuela es formativa y la educación viene de casa. La educación es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la escuela. Nosotros les damos conocimientos y hacemos una educación formativa. Y también ya quieren que los eduquemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poquito complicada ya la cosa. Pero también en esta parte, claro que sí podemos ayudarlos, pero siempre les solicitamos que ellos estén presentes. O sea, porque nosotros no podemos la escuela no puede actuar de manera independiente. Ni podemos, como te decíamos, ni la psicóloga, aunque mandemos al niño, tampoco puede actuar de manera independiente. ¿Por qué? Porque el niño pertenece a un grupo. Y él se desenvuelve dentro de ese grupo. Y a su vez, ese grupo está dentro de una escuela. Entonces, bueno, es todo un mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que todos tengamos que participar y que esta participación y este apoyo sea de manera interdisciplinaria. Lo que yo no pueda, bueno, voy a solicitar una ayuda con el psicólogo, pero no me voy a dejar de responsabilizar. Yo tengo parte de responsabilidad y eso es lo que les explicaríamos a los papás. Ok, vamos a ayudar, vamos a trabajar todos en conjunto. Sin embargo, no, usted va a tener esta responsabilidad, le vamos a dejar ciertos ejercicios, ciertas sugerencias que usted va a practicar en casa y nos va a ayudar con nuestro pequeñito y nosotros vamos a reforzarlo aquí en la escuela. Eso está genial, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta más, pero ¿qué te parece si vamos a corte y del regreso del corte, vamos a escuchar cuál es la siguiente pregunta aquí en Dale Sentido a tu Vida? Regresamos. Bien, y regresamos. ¿Qué les parece si vamos con Elsa para que nos haga favor de indicarnos cuál es la pregunta que tenemos hoy para nuestra invitada Sandra? Elsa, por favor. Claro que sí, pero antes déjenme recordarles que no se pueden perder el evento de las reformas fiscales 2014, análisis del terrible impacto empresarial. Las fechas que se tienen son el sábado 30 de noviembre, el martes 10 de diciembre y el sábado 14 de diciembre. Así es que, amigos, si quieren saber más informes, pueden comunicarse a los teléfonos 5601-7371. Y la pregunta que nos lanza Gina es, ¿cuáles serían las dinámicas que los maestros hacen con los niños para apoyar a los niños en duelo? Gracias. Gracias a ti, Elsa. Sandra, ¿cuáles serían las dinámicas? Bueno, mira, aquí vamos a empezar con justamente estas dinámicas. Si me ponen la lámina 6, un poquito nada más para explicar un poco esta parte de la escuela. Y justamente, bueno, la escuela debe planificar, como ya habíamos dicho, los pasos que da para ayudar a nuestros pequeñitos en duelo. Es muy importante que los docentes puedan apoyar a nuestros pequeñitos. Bueno, aquí tenemos esta lámina con diferentes actividades. El arte, el dibujo, la música, como lo estamos viendo, son parte importantísima para que el niño empiece a expresar emociones. Cuando el niño no quiere hablar, porque también es muy válido que el niño no quiera hablar de su duelo, el niño lo puede manifestar mediante alguna de estas actividades, haciendo alguna manualidad, pintando, coloreando, dibujando, cantando, expresando esas emociones por medio de la música. También les va a ayudar mucho, y también a nosotros docentes estas actividades nos ayudan muchísimo para entender cómo está el niño pasando ese proceso. Si apenas está iniciando, si todavía falta que reforcemos algunas actividades, platicando, conversando con él, o si ya el niño está saliendo de su duelo. Entonces, estas actividades son muy importantes. Y bueno, la que yo considero no más importante, pero sí muy, que nos ayuda muchísimo, es la biblioteca escolar. La biblioteca escolar nos da una gama grandísima de temas y de libros que hablan sobre la muerte, sobre las pérdidas, sobre el divorcio, sobre el abandono. Increíblemente tenemos estos libros en las bibliotecas escolares de los niños de preescolar. Entonces, nosotras docentes, si no sabemos, si nos está costando un poco de trabajo, leerles un libro, yo te traigo aquí, si me permites. Ay, por favor, sí, desde que claro llegaste que vi sí. Una belleza de libro. Claro que sí, mira, tenemos este libro, si nos pasan también la lámina 7, ahí tenemos otras. Este es El ángel del abuelo, justamente trata del fallecimiento del abuelo, pero bueno, esta es una creencia religiosa, que el ángel se vuelve abuelo
Ahí tenemos la lámina. Que el abuelo, perdón, se vuelve ángel. El abuelo se vuelve ángel. Sí, el abuelo se vuelve ángel y entonces nos cuida. Y entonces, bueno, este es hermosísimo. También ahí, bueno, está Yo siempre te querré, que ese libro también es una delicia, es un amor de libro y habla de la pérdida de una mascota, de que el perrito desde pequeñito pues fue acompañante del niño, crecieron juntos y bueno, pues hasta que se enfermó y murió. Pero aquí lo interesante es de que el niño se queda con esa emoción de que cada noche le decía, yo siempre te querré. Entonces, cuando fallece, ese duelo ya no es tan grande porque él se quedó como con la satisfacción de haberlo amado siempre. Tenemos Nana Vieja, que también habla del duelo de la muerte, de la abuelita, de una cerdita, y que hace todo con la abuelita. Es un apego muy grande con la abuelita, ¿no? Pero también al final pues explica un poco pues por qué falleció y la niña también de alguna manera queda tranquila y ese duelo es mucho menos. El del abuela de arriba, abuela de abajo, también es un libro en donde fallece la abuelita y también nos explica al final que la muerte es parte de la vida. Pero aquí lo interesante es que al niño se le enseña a darle sentido a su vida, para que cuando él fallezca, bueno, haya cumplido con todo lo que él quiso durante toda esa vida, ¿no? que vivió. El de cuando la muerte llegó a nuestra casa, este libro es muy importante porque es de un pueblo donde nunca se habían enfrentado a la muerte. Entonces un día llega un forastero, llega la muerte y justamente fallece una persona de la comunidad y entonces empiezan ahí a preguntarse y empiezan a platicar y empiezan a ver qué es lo que está pasando y bueno, pues al final se entiende por qué llegó la muerte, ¿no? Y después pues se va a otro pueblo y así va viajando. Y bueno, como ese también tenemos algunos otros libros de verdad muy, muy recomendables, que es, bueno, aquí le traigo este en vivo, el de Nana Vieja, El pato y la muerte, que también este es muy, muy interesante porque aquí el pato habla directamente con la muerte, ¿no? Él se enfrenta directamente. Aquí tenemos. Con la muerte. Entonces, bueno, él tiene la conversación con la muerte, ¿no? Y entonces él tiene una serie de preguntas, una serie de dudas, que bueno, es justamente la muerte la que se las aclara y la que le va abriendo el panorama y le va haciendo conciencia de que esto es parte de la vida, ¿sí? Y que algún día todos los seres vivos vamos a llegar a un fin, que es la muerte, ¿no? Y también tenemos libros justamente de él cuando los papás se separan, explicándoles a que los niños siempre van a ser amados por los padres, que aunque ellos se separen, el amor que le tienen a los hijos es incondicional y está sobre cualquier problema que hayan tenido o sobre cualquier decisión de los papás. Entonces aquí es muy, muy interesante ver cómo los niños, exactamente, muy enriquecedor porque con todas estas historias nosotros tenemos una gama de posibilidades más amplia de dar respuesta a nuestros pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la biblioteca escolar para mí en lo personal me da la oportunidad de verdad de incluir cualquier tipo de duelo y de poder ayudar y apoyar al niño más fácilmente, sobre todo en las preguntas, porque sí, los niños tienen algunas preguntas que para los adultos no son difíciles de contestar. Pero tenemos ahí un pato, por ejemplo, tenemos a un puerquito con la nana que va explicando y aprovechar precisamente la parte de la creatividad del niño para que esa misma creatividad haga que el panorama sea no nada más así en un cuadrito, ¿no? De la muerte y se acabó todo, no. Que sepa el niño que hay un panorama. Ahorita me recordé, por ejemplo, una situación de un niño donde los padres se separan, ellos vivían en un lugar del interior de la República, se separan, el niño venía con pérdida del papá, porque el papá se queda allá, mamá se viene al distrito, su casa, su recámara, porque ahora ya tenía que compartir con la abuela, ya tenía que compartir con otros primos. Claro. Entonces ya no tenía su privacidad, ya no tenía su recámara. Sí. Aparte de esto, sus compañeritos de la escuela, sus compañeritos de natación, porque de pronto pues
No es una sola cosa, un duelo te trae más duelos, más pérdidas. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, el niño pues obviamente venía demasiado agresivo, que era lo más fácil mandarlo a, porque tenía déficit de atención y tenía hiperactividad, cuando lo único que se tenía que trabajar con el niño era canalizarle su pérdida con la otra pérdida, con la otra pérdida. De tal manera que a veces nosotros como adultos, como yo muchas veces lo menciono, cuando educamos con miedos, es partiendo de mí, de mi concepto, de mi estructura. Pero ¿qué pasa si por un momento hago un lado al miedo? Como el miedo es cobarde, se hace a un lado y confronto al niño, me bajo a su nivel, que eso sería como un tip fantástico, que nos bajáramos al nivel del niño y mejor preguntarle, ¿qué está pasando ahorita contigo? A ver, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué está diciendo tu pensamiento? ¿Qué significa para ti la palabra muerte? ¿Qué estás sintiendo cuando ves ahí a tu abuelito en esa caja? Porque el querer tapar, no permitimos que se despidan. Y entonces vienen las palabras que son altamente agresivas. Se fue al cielo. Así y es. Entonces el niño le da miedo voltear al cielo. Se quedó dormido y entonces el niño ya no se quiere dormir porque qué tal si le pasa lo que el abuelo. Porque él va a pensar que si él se queda dormido, también le va a venir la muerte por él, ¿no? Igual aquí también nosotros manejamos maximizar, por ejemplo, que sí decirle a los niños que el abuelito falleció porque estaba muy, 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 muy enfermo, o porque ya estaba muy, 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 muy viejito, o porque tuvo un accidente gravísimo, muy, muy, muy grave, tan grave que falleció, ¿no? Porque si no el niño justamente en estas ideas que tiene va a decir, entonces si crezco poquito o si me enfermo, puede que yo también me muera, ¿no? Entonces, sí, para los preescolares es importante que maximicemos para que el niño se dé cuenta de que no porque vaya creciendo poquito, porque sea un poquito más grande, va a morir o porque esté un poco enfermo. Entonces, el lenguaje. Exactamente. El lenguaje es vital para los niños porque los niños no te perdonan el lenguaje. Así Dependiendo de tú cómo lo lleves, cómo lo enfoques, cómo lo pases, obviamente es como él lo está absorbiendo y cómo te lo va a mostrar en su momento. Así y ahí es. ya es un grado de responsabilidad. Entonces ahora voy a maximizar mi miedo interno porque ahora ya armé todo esto y ahora ¿qué sigue? ¿No? Como Exacto, adulto. ¿qué hago? ¿No? Y fíjate que también es bien importante que cuando estemos platicando con los papás, también les demos la sugerencia de que el niño participe en el duelo. Si es una ceremonia religiosa o de cualquier acto religioso, o el funeral, que también participen. No los dejemos en casa, no los dejemos a un lado, ellos son parte de la familia. Son parte de la familia y también tienen que estar ahí presentes. El permitirles dejar una flor en un lugar especial no sé, en el ataúd o en la urna, el escribirles una cartita y ponérsela también dentro, inclusive hasta que prendan una vela. Eso los hace partícipes y ellos también entienden y empiezan a comprender mucho más fácil todo lo que es el duelo, ¿no? Sandra, se nos está acabando el programa. Y me estoy quedando con muchas dudas, pero bueno, yo creo que eso será para otro programa, si tú lo permites. Claro que sí, gracias. ¿Qué te parece si vamos resumiendo para dejar ahora sí al que nos ve y nos escucha con esos tips que de pronto surgen como que muy específicos? Claro. ¿Nos puedes compartir desde tu enfoque cuáles serían tus tips que nos pudiera ayudar a nosotros como padres, como hermanos, tan solo como seres humanos con los niños que luego no sabemos ni qué hacer con esos bellísimos niños? Claro, bueno, cuando nosotros estemos enteradas de que el niño está pasando por cualquier duelo, cualquier tipo de duelo, es muy importante que mostremos una preocupación genuina. Si yo me voy a acercar al niño es porque de verdad siento una preocupación y quiero estar cerca de él, no fingir. Porque los niños lo presienten, los niños lo sienten, es increíble cómo perciben esa energía, ¿no? Entonces, de verdad, si yo me voy a acercar, que sea con preocupación y que sean con deseos de apoyar al pequeñito. Otra es permitirle expresar lo que desee en el momento
que él lo desee. No presionarlo, no empezar a preguntarle y por qué te sientes y a ver, dime y habla y por qué no quieres hablar. No, dejarlo que el niño se exprese cuando él quiera. Puedo yo llegar a acercarme a hacerle una pregunta. Si el niño no me responde, no pasa nada, lo abrazo. ¿Quieres que esté contigo? También preguntarle qué necesita, qué quiere en ese momento. Ok, ¿qué te parece si regreso al ratito y me platicas, ¿no? Darle su tiempo, eso es muy importante, darle al niño, como decíamos, no recriminarle sus acciones. Si yo empiezo a decirle, ay, ya te vas a volver a empezar a portar así, o ay, ya vas a estar delatoso, el niño se va a sentir rechazado. Entonces no es conveniente, tengamos tolerancia, tengamos paciencia con ellos. También esta parte que comentábamos es muy importante, hablar siempre de las cualidades, de las cosas buenas de la persona que se fue. Siempre recordar las cosas buenas. A veces cuando hay un divorcio, ¿qué es lo primero que hacemos las mamás? Quitamos fotos, quitamos todo que nos recuerde cualquier indicio de vida de la persona que se fue. Y el niño se queda pues extrañado, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, no, si el niño necesita y desea guardar una fotografía, ok, buscamos un lugar, a lo mejor en el cuarto del niño, en donde esté esa fotografía, en donde esté esa carta, en donde esté ese, no sé, una corbata, no sé, algo que le recuerde a esa persona. Ay, perdón. Entonces, sí es muy importante recordar las cosas buenas. Sí, sabemos que a veces no hay tantas cosas buenas, sobre todo después de un divorcio, pero sí tratar, si yo quiero a mi hijo y lo amo con todo el corazón, voy a tratar siempre de hacer y retomar las cualidades, las cosas buenas de la otra persona. Sandra, pues muchísimas gracias, ya se nos acaba el programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con el día de hoy con nosotros, aquí con este tema tan, pero tan sensible. Y a ti te dejo con una reflexión. A nuestros hijos no los perdemos en la calle, los perdemos en la casa. ¿Cuándo? Cuando no enseñas valores, cuando no te interesas en sus tareas, cuando no corriges a tiempo, cuando no estás consciente en todo lo que tu hijo pueda hacer, no dices que lo amas, no aconsejas, no juegas con ellos y no colaboras en familia. Y yo agregaría una más, cuando en la pérdida o en el abandono hacemos inconsciente o conscientemente responsables a los hijos. Te agradezco que hayas estado conmigo aquí en Darle Sentido a tu Vida. Te recuerdo que la repetición es a las 6 de la tarde y ya los programas anteriores los puedes ver o escuchar por YouTube. Muchas gracias, te veo para la próxima. Muy buenas tardes.